Oftalmológico. Ay, no sé. Está bien, Milagros, perdón que se cortó con el audio. Decías entonces que si hay un antecedente familiar, hay que iniciar como hay una valoración y después los controles oftalmológicos. Sí, los controles oftalmológicos que, bueno, en teoría lo ideal sería como anual, y bueno, ir valorando eso. No sé, man. Bárbaro, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, vamos pasando. Ujú. Bueno, vamos a hacer vamos a ir haciendo ajá, como una evolución muy breve de lo que estuvimos intercambiando. Eh, Acá un breve gráfico de el glaucoma, que lo podemos clasificar según cómo está el ángulo en la cámara ocular, según la edad, por ejemplo, cuando hay un glaucoma del desarrollo, y un mecanismo mixto. Nos vamos a centrar en el glaucoma definido por el ángulo de la cámara, y en este caso, como plantearon varios compañeros, Gastón, Mariana, pensamos también que es un glaucoma de ángulo abierto por la evolución crónica, por el antecedente familiar, y por, bueno, las repercusiones también que ha tenido, ¿no? Sabemos que el mecanismo fisiopatológico que genera uno y el otro glaucoma son bien diferentes, y después podemos tener como algunos usuarios que tienen una combinación, un mecanismo mixto de desarrollo del glaucoma. Pero pensamos siempre, igual que la mayoría de los grupos, que se trataba de un glaucoma de ángulo abierto. Esto vamos a ir rapidito porque ahora después Adis va a hacer una, este, una presentación mucho más extensa y más detallada de esto. Bueno, en relación a cuál pensamos que es la causa del dolor y los diagnósticos diferenciales, en realidad el diagnóstico vinculado a este glaucoma terminal y absoluto, donde ya no había visión luz, donde había una pérdida total de la agudeza visual, este, el primer diagnóstico que que nos planteamos era un ojo ciego doloroso, eh, que en realidad ya venía planteándose en la historia clínica, y el dolor clínico del usuario venía como era constante, permanente durante estos 3 años, y no funcionaba en empujes agudos, sino era que un dolor persistentemente de gran intensidad. Y bueno, este dolor ocular, este ojo ciego doloroso, en realidad a veces está asociado a la presión intraocular persistentemente elevada, que no era el caso de nuestro usuario, y se ven muchos pacientes con presiones intraoculares normales. Y asocia alteración de inflamación de todos los tejidos oculares y edema de córnea, hay una queratopatía bullosa, se empieza a inflamar el tejido y a veces hace micros úlceras. Todo esto genera lesiones como isquémicas del ojo y una neuropatía ciliar que va a dar síntomas por la rama oftálmica del trigémino, lo que nos explica un poquito el dolor con características neuropáticas que tenía el usuario. Esto ahora después vamos a entrar más en profundidad con los compañeros. La otra opción es lo que planteaba en un momento Ariel, que podría ser un glaucoma mixto que hubiera sobreagregado una estrechez del ángulo en este glaucoma de ángulo abierto previo. Esto está un poquito más alejado por la cronicidad y que no, este planteo clínico, y que no ha evolucionado como en crisis, ¿no? Y tampoco acompaña elementos de síndrome neurovegetativo, las presiones intraoculares últimas habían sido entre 5 y 14, bajitas, etc. Bueno, y hay otros planteos diferenciales, nos trajeron varios grupos, estuvo re interesante la discusión que hicieron los planteos que trajeron, ¿no? Puede haber una queratitis ulcerativa infecciosa que esté abajo o de difícil diagnóstico porque el paciente ya tenía un ojo rojo crónico, podía haber úlceras corneales sobreagregadas, podía haber una uveitis crónica inducida por el daño tisular clónico en el glaucoma, y otros también más alejados, una neuralgia del trigémino pura, una cefalea migrañosa, una cefalea tensional vinculada al dolor ocular y a toda la contractura que genera a nivel muscular, lesiones intracranianas, que alguien también lo planteó, o lesiones aneurismáticas que estén molestando, no me sale el nombre, afectando ahí cerca del nervio.
¿Tá? Bien, pasamos a factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto y Bien, adelante. bueno, estos son los factores de riesgo que vamos ahora a nombrar brevemente. Eh, la edad, en primer lugar, aumenta la prevalencia a mayor edad. Después tenemos la raza, los antecedentes familiares, como se dijo y que está presente en este caso, por línea directa. Después, la presión intraocular elevada, hay una fuerte asociación con el desarrollo y la progresión, e incluso con presiones normales. Después también tenemos la diabetes y la hipertensión, como dijeron algunos compañeros, y que esto es clave también el control de estas patologías, para evitar también la progresión. Y otros factores también, como se dijo, las patologías oculares como la miopía, la hemorragia del disco óptico, cirugías previas y otras. Y después pasamos a la quinta pregunta, que es con respecto a cuándo está indicado el cribado. Bueno, no existe una herramienta como de cribado poblacional para esta patología, pero según diferentes asociaciones, que también lo vamos a decir más adelante, se recomienda como ciertas valoraciones en ciertos grupos poblacionales, en usuarios con antecedentes familiares, en mayores de 40 años, con presencia de factores de riesgo importantes de esto que mencionamos anteriormente. Bueno, ¿alguna duda de esto? Ahora más adelante siguen los compañeros que van a presentar una actualización, un repaso de estas patologías, pero si alguien más tiene algo más que quiera compartir del intercambio. Quisimos brevemente hacer un resumen de lo que nosotros habíamos podido concluir del análisis del paciente, y nada, felicitarlos porque realmente eh, lograron, o por lo menos nosotros consideramos, igual que ustedes, Que era un paciente como difícil, ¿no? Que nos era un hizo paciente difícil, cuestionarnos, ¿no? Como decían hoy, sin duda que la imagen era necesaria, era un dolor ocular con una cefalea que había progresado, empeorado en el último mes, que tenía componente nocturno, que había que buscar eso. Y bueno, nos llegamos, ahí está. También nos hicimos como esas preguntas, sí, el cual. ¿Será solo la cefalea junto con el dolor ocular y son dos cosas diferentes? O sea, realmente fue un paciente muy desafiante. Sofía, ¿tú querías hacer algún comentario? No, esa creo que fue. ¿Me fijo eso? Nos pareció que tenías la mano levantada, por eso. No, no, fue antes que hablé. No, no, Ah, estoy calladita. gracias. Estoy aprendiendo. Con el- Ahí va. ¿No puedo pasar con esto? No. No. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adi Santrioli. Soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Estoy en el segundo año y bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es glaucoma, ya que nos parece necesario como refrescar este tema. Bien, si bien ya todos sabemos, es importante volver a refrescar para tenerlo en nuestra práctica clínica. Bien, primero que nada vamos a definir lo que es el glaucoma, cómo se define. Es un grupo heterogéneo de enfermedades oculares que se van a caracterizar por una neuropatía óptica progresiva y que se va a manifestar por la excavación del disco óptico y usualmente, pero no siempre, está asociada con un aumento de la presión intraocular. Bien, eso es importante resaltarlo, remarcarlo, que el glaucoma, dicha enfermedad, no siempre va a estar asociada a la presión intraocular elevada. Es decir, que no es sinónimo tener una presión intraocular elevada con tener glaucoma.
Bien, acá quisimos explicar un poco acerca de lo que es el globo ocular. En realidad, si bien ya muchos lo conocemos, sabemos cómo está formado, nos parece importante para hablar un poco acerca de la fisiopatología. Bien, sabemos que los globos oculares están formados por tres túnicas, una túnica externa, ¿tá? Que es la que vamos a ver más hacia afuera, está formada por la córnea hacia adelante, está formada hacia los laterales y hacia la parte posterior, por lo que es la esclerótica, toda esta. Bien, y después tenemos una túnica media que está formada por lo que es el iris, acá se puede ver, bien, por el cuerpo y los procesos ciliares. Bien, y Natalia, sí, eh, soy yo ahí. cuando, cuando tu voz mira hacia arriba, ahí se escucha bien, pero cuando mirás, creo que la pantalla que tenés adelante, ahí se pierde la voz. Este no está, lo que pasa. Ah, capaz esto. Acá. Dejamos de compartir, sí. Audio. Sí, pero ¿por qué no? Pero esto está apagado. Y esto. Bueno, no sé qué toque. Eso tengo que arreglarlo para acá, no sé por qué. Bien, así que. Mírala ahí. No sé, saliera para ahí. Está, dale, bien, 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 bien. Entonces hablábamos que tiene, en qué había quedado la túnica y media. Bien, y dijimos que hacia atrás estaba por lo que es la coroides, que es todo esto que vemos acá. Buenas, ahí sí que nos escucha. A ver, porque ¿Y si ponemos ese? no, saquémoslo. Sí, nos escuchaban bien. ¿Ahora? ¿Escuchan? Sí. Está. Bien. Decíamos que la túnica, entonces, habíamos quedado en la media, que estaba formada por lo que era además del iris, los procesos ciliares, el cuerpo ciliar, lo que es la coroides, que es esta que vemos acá. Bien, y después tenemos una túnica interna que va a estar formada por lo que es la retina fotosensible, la retina no fotosensible, que está en este que es un preparado histológico, la vemos desprendida, ¿tá? Sería esto que vemos acá. Bien, y a su vez el globo ocular va a tener tres cámaras, bien, una cámara anterior que va a estar formado por lo que es la córnea, bien, y por lo que es el iris, ¿tá? La cara anterior del iris, que es esta que vemos acá, la cámara anterior, una cámara media que está formada por la parte posterior del iris, bien, y por la parte anterior de lo que es el cristalino. ¿Tá? Estas dos cámaras, la cámara anterior y la cámara media, va a contener lo que es el humor acuoso. Y después tenemos una cámara posterior, que está por la parte posterior, formada por la parte posterior de lo que es el cristalino, bien, y después, bueno, lo que llega a ser la retina, bien, va a estar formada por lo que es el humor acuoso. Vitrio, perdón. Bien, después acá en realidad lo que quisimos exponer en realidad es cómo se forma el humor acuoso, ¿tá? Que se va a secretar por los cuerpos ciliares, y entre los cuerpos ciliares eh, serían estos que vemos acá. Bien, y a su vez el humor acuoso va a ser drenado por el conducto de Schlemm, ¿tá? Que lo podemos ver acá, que va a estar en contacto con lo que es la esclerótica, ¿tá? Si lo agrandamos, sería acá. Da contacto con el esclero corneal, se llama. Bien, nos parece importante. ¿Por qué no cambió? Bien, ¿cómo se clasifica lo que es el glaucoma? Vamos a tener el glaucoma de ángulo abierto, que está caracterizado por una pérdida progresiva de lo que es la visión del campo visual.
bien, sobre todo de la parte periférica, y luego va a estar seguido, que esto es característico en realidad, de una pérdida del campo visual central con un patrón típico, que es como vemos acá. Acá en esta imagen vemos en la figura A, vemos a una persona como vería normalmente y una persona en la figura B como vería una persona que tiene glaucoma, ¿bien? Es decir, que pierde la parte periférica, la va perdiendo y ve en túnel, que es lo que se llama. Bien, el ángulo abierto también va a poder contar con una presión intraocular elevada o no, bien, y es la forma más común de glaucoma, ya sea en los adultos, así como en los niños. Bien, el glaucoma de ángulo cerrado, bien, va a estar, se caracteriza por un estrechamiento o cierre del ángulo de la cámara anterior, y va a tener un drenaje inadecuado y eso va a provocar lo que es la elevación de la presión intraocular y por lo tanto va a generar un daño a nivel del nervio óptico. ¿Cómo se va a presentar el glaucoma de ángulo cerrado? Por un ojo rojo y doloroso, siendo este una emergencia oftalmológica. Bien, acá quisimos traer una tabla, realizamos una tablita donde qué conductas tomar según la presión intraocular que tenga nuestro paciente. Bien, sabemos que la presión intraocular normal es de 8 a 21, bien, por lo tanto ahí no estaría sin alteraciones. Cuando ya tenemos una presión intraocular entre 23 y 24, podemos repetir la medicación la medición, perdón, o derivar a la evaluación, bien, con una presión ya sea de 25 a 29, ¿tá? Hay una evaluación oftalmológica dentro del primer mes. Una presión intraocular de 30 a 40, tendría que ser una derivación urgente en menos de 24 horas, incluso sin síntomas. Si la persona no tiene síntomas, también tiene que ser vista. Bien, y mayor a 40, la presión intraocular, ahí es una emergencia oftalmológica. Atención en el mismo día. Bien, como ahí bien dice, la elevación de la presión intraocular puede producir daño irreversible en lo que es el nervio óptico. ¿Eh? Irreversible. Y bien, y el daño se va a manifestar por alteraciones en el fondo de ojo, como la excavación papilar, que es lo que decíamos que está aumentada, y por defectos en el campo visual. Acá traemos lo que es una gráfica, bien, donde tenemos lo que es la incidencia y la presión intraocular. Bien, sabiendo, queremos con esta gráfica expresar, o mostrar, mejor dicho, que hay personas, ¿tá?, que tienen una presión intraocular normal, ¿tá?, y tienen glaucoma, que serían estas personas que vemos acá. Bien, y hay personas que tienen una presión intraocular mayor a 21, es decir, que ya tienen una presión intraocular elevada, que también tienen glaucoma, y a su vez vemos que hay personas que tienen una presión intraocular elevada y no tienen glaucoma. Es decir, que la presión intraocular es un factor de riesgo para tener, pero no es sinónimo de tener glaucoma. Bien, la importancia epidemiológica. ¿Por qué es importante? O sea, trajimos el tema y creemos que es importante reafirmar algunos conceptos. Primero, porque es la segunda causa de ceguera después de las cataratas. Sabemos que la primera causa de ceguera irreversible que existe. Bien, sabemos que el glaucoma de ángulo abierto, como ya lo mencioné anteriormente, es el tipo más común de los glaucomas entre las poblaciones blancas y afrodescendientes, y en cambio el glaucoma de ángulo cerrado es el más común en las poblaciones asiáticas. En Uruguay, bien, según el Ministerio de Salud Pública en el 2022, es la primera causa de ceguera irreversible, bien, y se estima que en 3 y un 5% de la población tiene glaucoma, pero un 60% de las personas tienen glaucoma y no lo saben. Bien, en nuestro país el 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, bien, trayendo, o sea, la importancia de este tema, la importancia de la clínica, sobre todo bueno, de prevenir lo que es la ceguera. Bien, estos son algunos factores de riesgo que en realidad no los voy a nombrar porque ya los estuvieron viendo las preguntas. Bien, pero sí vamos a hablar de los factores de riesgo para la progresión a lo que es la ceguera. Tenemos los factores oculares, como la presión intraocular elevada,
bien, que ya habíamos dicho. El grosor corneal central fino, eso es un factor de riesgo, ya sea para desarrollar lo que es glaucoma, así como para la progresión del mismo. Bien, las hemorragias del disco óptico también son factores de progresión. Lo importante acá también es la gravedad del daño al momento del diagnóstico, ¿tá? Esto va a jugar un papel crucial, digamos, en cuanto a la progresión del glaucoma. Y después tenemos los síndromes de pseudoesfoliación, que es la presencia de los depósitos blanquecinos en el segmento anterior del ojo. Bien, y estos síndromes de pseudoesfoliación se van a asociar justamente a lo que es glaucomas más agresivos y más difíciles de controlar. Bien, también tenemos a la miopía, como ya la habíamos nombrado. Bien, existen los factores demográficos y genéticos como la edad avanzada. La raza, se ha visto que las personas afrodescendientes, ¿tá? La tasa de progresión es mayor, hasta 6,6 veces más que las personas de raza blanca, y a su vez se ha visto que existe la discapacidad, digamos, comienza hasta 10 años antes en las personas afrodescendientes. Bien, y los antecedentes familiares también son factores de riesgo de progresión. Bien, también tenemos factores de riesgo sistémicos como una baja presión de perfusión diastólica, bien, sobre todo la hipotensión arterial, especialmente la nocturna, puede comprometer lo que es el flujo sanguíneo, el nervio óptico y así dañarlo. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el consumo elevado de café también se ha visto que es un factor de progresión. Bien, el factor crítico en realidad en el primer nivel es la adherencia, ¿tá? Eso es lo que no tenemos que llevar nosotros hoy, que la adherencia es un factor crítico y como se ven en los casos, los determinantes sociales, el desempleo, el trabajo informal, el consumo de alcohol y el tabaco, van a estar estrictamente relacionados con lo que es la adherencia. Bien, por lo tanto, estos factores van a actuar como barreras que van a impedir, perdón, el control de la presión intraocular y así va a ser una progresión más acelerada de lo que es la ceguera. Perdona, Liz. Nosotros algo que no comentamos cuando leímos la historia clínica es que esta familia es una familia con muy bajos recursos socioeconómicos, con un nivel intelectual que en realidad en varias oportunidades en la historia clínica se menciona que hay sospecha de un bajo nivel intelectual, tanto del paciente como de su pareja y de sus hijos incluso. Pero más allá de los factores propiamente de esta persona que está sufriendo esta enfermedad, también reconocemos que hay factores que tienen que ver con el sistema que han afectado francamente lo que es el seguimiento y la adherencia al tratamiento de este paciente. Lo que mencionábamos hoy, ¿no? Las dificultades para el acceso a la consulta con el oftalmólogo, pero a su vez estas apreciaciones que hacíamos en la historia clínica de cómo se pierde el paciente, por decirlo de alguna manera, en su continuidad asistencial por los especialistas de su patología. Bien. Bien, para el glaucoma existen pruebas diagnósticas como son el fondo de ojo, la medición de la presión intraocular, las pruebas del campo visual que se hacen mediante una tomografía de coherencia óptica, que es la OCT, la paquimetría también que va a medir el grosor corneal, que como dijimos, a menor grosor de córnea va a haber un mayor riesgo, ya sea de tener la enfermedad o de la aceleración hacia lo que es la ceguera. Y bien, el tratamiento del glaucoma tiene un objetivo que es prevenir el mayor deterioro de la visión debido a la progresión de la propia enfermedad. ¿Cómo se va a lograr este objetivo? Bueno, va a ser reduciendo la presión intraocular y se recomienda reducir entre un 25 y un 30% la presión intraocular con respecto al diagnóstico inicial. ¿Tá? Sin importar si la persona al momento del diagnóstico, como ya dijimos, tenía una presión intraocular elevada o no lo tenía. Bien, ¿qué es importante también para lograr un buen tratamiento? Bueno, es la educación del paciente, ¿tá? La participación que sea informada en la toma de decisiones, el énfasis de la adherencia. Bien, es importante también
hacerlo sentir parte del proceso, bien, explicarle lo que es la enfermedad, ya que, bueno, la enfermedad del glaucoma de ángulo abierto suele ser asintomático. Entonces es importante que el paciente sepa cómo sería la enfermedad que padece. Bien, existen terapias, ¿da? Tres tipos de terapias: la farmacológica, la del láser, que es la trabeculoplastia, la quirúrgica, que es la trabeculoctomía, siendo la farmacológica y la de láser las de primera línea. Dentro de la farmacológica tenemos diferentes medicamentos, ¿tá? Son tópicos que van a actuar ya sea aumentando la salida del humor acuoso o disminuyendo la producción del mismo. Dentro de los que aumentan la salida del humor acuoso tenemos las prostaglandinas, los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas colinérgicos y los inhibidores de la RH quinasa. Y los fármacos que disminuyen la producción del humor acuoso son los agonistas alfa-adrenérgicos también, los beta-bloqueantes y los inhibidores de la anidrasa carbónica. Bien, la adherencia al tratamiento. Como ya dijimos, es importante explicar el glaucoma, la enfermedad que suele ser asintomática hasta etapas avanzadas, es reforzar el uso diario y correcto de los colirios, enseñarle la técnica de instilación y comprobarla periódicamente, y sobre todo detectar aquellas barreras que pueden ser los olvidos, las dificultades para administrarse las gotas o para acceder al tratamiento, bien, y sobre todo los efectos adversos. También es importante el recordar y hacer que participe el cuidador cuando sea necesario. Bien, es importante que la persona se vaya empoderada en lo que es su enfermedad, bien, y sepa los pasos a seguir para lograr un correcto adherencia. Bien, desde medicina familiar tendríamos que verificar la adherencia en cada consulta, revisar los efectos adversos e interacciones como los corticoides, como bien nombraron hoy, bien, controlar las comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, reforzar esos controles periódicos con oftalmología y educar sobre los signos de alarmas, como pueden ser el dolor ocular intenso, la disminución brusca de esa visión o un ojo rojo. Bien, ¿qué fármacos debemos tener en cuenta con las personas que tienen glaucoma? Bien, existen diferentes, los podemos agrupar en diferentes categorías, ¿tá? Donde tenemos fármacos para las infecciones respiratorias o descongestionantes, ¿tá? Por ejemplo, los descongestionantes, ¿tá? Que son de venta libre, que ya sean para la tos, para el resfriado, aquellos que contienen efedrina, fenilefrina o nafazolina. Después tenemos los antihistamínicos también, que sobre todo los antagonistas H1 y los H2, dentro de ellos los H1 sabemos la clorfeniramina o la loratadina que son utilizados. Los antagonistas H2 tenemos la ranitidina, ¿tá? Que también es muy utilizada. Y también es importante el uso de los broncodilatadores, como los agonistas beta-2 inhalados, como es el salbutamol, la terbutaline, y también los anticolinérgicos inhalados, como el ipratropio. Bien, también a tener en cuenta tenemos que los psicofármacos, dentro de ellos tenemos los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, bien. Después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram o la paroxetina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, y los antipsicópticos, que también poseen unos efectos anticolinérgicos que pueden inducir lo que es la midriasis y cerrar el ángulo, y de esta forma, sí, generar un ángulo estrecho. Bien. Y entre los fármacos neurológicos tenemos el topiramato y los anticolinérgicos sistémicos, como pueden ser la atropina o escopolamina. Bien, y existen otros medicamentos sistémicos que también ya lo habían nombrado hoy en el momento del intercambio, como son los glucocorticoides, que pueden inducir un glaucoma secundario, como bien habían dicho, por un aumento de la presión intraocular y por la disminución del drenaje del humor acuoso. Bien, el riesgo va a ser mayor con las gotas oftálmicas, se ha visto, pero también con el uso sistémico crónico y en menor medida agudo se ha visto que puede inducir un glaucoma secundario. Los diuréticos también tenemos que prestar atención, sobre todo la hidroproteasida,
Bien, los antibióticos, como el trimetoprim sulfatomizazol, que puede inducir justamente un estrechamiento de ángulo, ¿tá? Provocar lo que es el ángulo cerrado, y los estimulantes y supresores del apetito, como las anfetaminas y los anorexígenos. Bien, con respecto al screening de glaucoma, bien, nosotros estuvimos viendo, ¿tá? Sobre todo como tres guías, digamos, las Task Force de Estados Unidos, la Sociedad Europea de Glaucoma, la Asociación Americana de Oftalmología. Bien, y en realidad no se recomienda un cribado poblacional, perdón, en personas asintomáticas. ¿Tá? Es importante también destacar, perdona, Adis, que el grado de recomendación es de categoría I para la USTAC, que tiene, que quiere decir que es insuficiente en realidad, que si bien no hay suficiente fuerza en la evidencia para darse a favor o en contra. Sin embargo, ellos cuando sopesan los beneficios del cribado poblacional sobre los riesgos, concluyen de que en realidad la evidencia es muy baja como para hacer un cribado poblacional. Y en este sentido, otras sociedades oftalmológicas coinciden con esta recomendación. Bien. Lo que sí está recomendado entonces es el cribado oportunista, que es la búsqueda activa de los casos en la consulta. Sí. Como bien dijo Lucía, los cribados oportunistas serían a familiares de primer grado de pacientes con glaucoma, personas mayores de 40 años que tengan factores de riesgo adicionales, como, bueno, ya habíamos dicho, la etnia afrodescendiente, la hispana, diabéticos, usuarios de corticoides, o pacientes con una miopía elevada mayor a 6 dioptrías. Bien, y los estudios serían la medición de la presión intraocular, un fondo de ojo y o un campo visual. Bien, que el campo visual queda en realidad, a- queda según el oftalmólogo. Bien, como médicos de familia, nuestra principal herramienta de cribado es la anamnesis, los antecedentes personales, familiares y la derivación dirigida. Bien. Bien, existe una periodicidad sugerida para la población general, ¿tá? Que se recomienda que los menores de 40 años se haga cada 5 a 10 años, para las personas que tengan entre 40 a 50 años, a 54 años, perdón, cada 2 a 4 años, las personas de 55 a 64 años cada 1 a 3 años, y los mayores de 65 años cada 1 a 2 años. Bien, la población que tengan factores de riesgo de alto impacto, como ya habíamos dicho, familiares de primer grado con glaucoma, etnia afrodescendiente o hispana, los exámenes que se recomiendan son cada 1 o 2 años a partir de los 40 años o antes según el criterio médico. Bien, el nivel de evidencia es una calidad de evidencia moderada a baja y bueno, tenemos recomendaciones fuertes basadas en los consensos de expertos y o estudios observacionales longitudinales. Bien, acá en nuestro país, según el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Académica de Oftalmología del UDELAR, la recomendación que traen ellos es promover el diagnóstico precoz mediante el control oftalmológico periódico, el cual está integrado en las normativas de control de salud preventivo nacional, en el escáner de salud laboral. Pautas específicas, en realidad se va a aconsejar una consulta anual con oftalmología para el control de la presión intraocular y del fondo de ojo, priorizando de manera estricta a la población de mayor a 40 años, o a quienes van a presentar los factores de riesgos anteriormente mencionados. Bien, y el nivel de evidencia se da en consenso de expertos nacionales y pautas institucionales fundamentadas en la carga de la enfermedad local. Bien, y eso sería glaucoma. No sé si hay alguna duda o algún aporte. Nosotros lo que discutíamos entre el equipo que fue responsable de la preparación del Ateneo es que si bien estas son las pautas que se manejan a nivel nacional, vemos que son pautas prácticamente utópicas, dado las dificultades en la accesibilidad a la consulta con el oftalmólogo y poder cumplir con lo que las recomendaciones dicen sí,
que es no solo el control de la presión intraocular, sino poder contar también con el fondo de ojo al menos, y en los casos que sean, que corresponda, el campo visual. No terminamos todavía, nos falta la presentación de ojo rojo, perdón, de ojo doloroso, pero no sé, tan clara y Jocelyn, que hablen. Vamos. Yo sé que... No. No, porque vos preguntaste alguna pregunta, entonces ahí me quedó la Ah, duda, por eso perfecto. No, no, de este tema, de esto, ¿no? No, buenos días, antes que todo. Me encanta cómo viene. Lo único que les iba a preguntar, en esa nómina interminable de fármacos, ¿hicieron alguna priorización donde dijeran, bueno, estos son los complicados? Porque nombraron tanta cosa yo qué sé, me parecería que sí estaría bueno como una priorización, decir, bueno, estos son los que están realmente contraindicados, estos son los que hay que, ¿no? Eso, nada más. En realidad, o sea, No. no hicimos eso, o sea, hicimos más general, claro. No, quizás sí, lo que intentamos hacer fueron como los de uso común para tenerlos bien identificados. Y en ese sentido vimos los antialérgicos y los corticoides. ¿Están Y la- contraindicados o están no, no están contraindicados estos? contraindicados, No, son de uso cuidadoso, digamos. vigilados. Ok, está, eso, Precaución, gracias. todos son de precaución en uso y bueno, siempre que se pueda evitarlos. Gracias. Clara. Clara, Breve, ¿no? También hoy cuando vi lo de los fármacos, cuando vi lo de la hidroclorotiazida, pero bien la pregunta, Jocelyn, esta aclaración que ustedes hacen, porque si hay una disciplina que tiene que ver de cerquita esto, o sea, no es contraindicación, pero saberlo y vigilarlo. Así que eso me parece muy bueno que se haya expresado así por lo prevalente que son el uso de esos fármacos. No, levanté la mano cuando vi las pautas del Ministerio de Salud Pública. O sea, comparto con ustedes la utopía y me vino una reflexión porque, bueno, nuestra especialidad es muy amplia y tiene mucho potencial, pero bueno, el manejo de la medición de la presión intraocular podría ser una competencia que tengamos. No sé, son cosas como para pensar, porque si no esto es como que, o sea, ¿qué hacemos? Detectamos y cuándo se le hace la medida de la presión, y bueno, y lo mismo el fondo de ojo. No es nada raro. En muchas partes del mundo esto es un manejo corriente y en algunas generaciones esas competencias estuvieron muy presentes. Entonces, lo tiro como una cosa para pensarlo porque realmente estas pautas sí rayan con la utopía. Disculpen, creo capaz que esto era para el final, pero bueno, me habilitaron. Muy bien, bárbaro, excelente. muchas gracias, Clara. Bueno, seguimos con Luis entonces. Bien, buenos días, mi nombre es Luis Grisoli, soy residente de R3 en Salto. Bien, el ojo ciego doloroso es una condición que afecta profundamente la calidad de vida de los pacientes. Se define como un ojo con una agudeza visual de cuenta de dedos o inferior, sin expectativas de recuperar la función, asociado a dolor crónico y malestar por lo menos de 4 semanas. Por cada persona con ceguera, 1 de cada 10 padece de ojo ciego doloroso. Existen diferentes causas, se las puede clasificar en agudas o crónicas. Dentro de las causas agudas tenemos los traumatismos químicos o físicos, y dentro de las causas crónicas tenemos la descompensación corneal y el glaucoma avanzado intratable. Existen en esta patología dos tipos de dolor: el dolor fisiológico, que es el resultante del daño a los tejidos oculares. Este tipo de dolor responde a las gotas oftálmicas, anestésicas o esteroideas. Después tenemos el dolor neuropático, que es el resultante del daño o a estructuras involucradas en la detección, transmisión y procesamiento de señal del dolor, generando
dolor en respuesta a estímulos no dolorosos. Este tipo de dolor no responde a las gotas anestésicas. En esta imagen es una imagen ilustrativa para poder entender un poco cómo es el proceso de transmisión del dolor. En el caso del dolor tipo fisiológico, lo dividimos en cuatro pasos. El primer paso es cuando los receptores detectan estímulos que pueden ser mecánicos, irritantes o inflamatorios. Estos estímulos son transmitidos a través del nervio trigémino hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central interpreta el dolor como dolor, ardor o escozor, y genera una respuesta mecánica o motora con el aumento del lagrimeo, parpadeo o movimientos protectores. Este sería los pasos en el órtico fisiológico, que como vimos se inicia en la etapa más externa del ojo. Por eso que este tipo de dolor responde a las gotas. En el caso de dolor neuropático, alguna de estas estructuras está dañada, por eso que se genera dolor bajo estímulos no dolorosos. Bien. El tratamiento de esta enfermedad se divide en tres niveles. En el primer nivel, que es el que está a nuestro alcance, es el tratamiento no invasivo. Este consta de tratamientos tópicos, entre los cuales encontramos lubricantes. eh, el ojo ciego doloroso generalmente cursa con ojo seco, entonces se recomienda el uso de geles o ungüentos de consistencia espesa, porque estos facilitan la adhesión al tratamiento, ya que con una disminuyen el uso y aumentan la duración, aunque también se pueden usar lágrimas artificiales. Después tenemos el grupo de los esteroides y psicoplégicos, que esto funciona generalmente cuando la base de la fisiopatología es la inflamación. Eh, Generalmente se usa la asociación de prednisona y atropina al 1%, de 1 a 4 veces al día. Y después tenemos el grupo de los hipotensores, que generalmente se usan en el glaucoma, que lo que hacen es reducir la producción de humor acuoso, controlando la presión intraocular, aliviando los síntomas. Se pueden asociar hasta dos tipos de hipotensores el mismo paciente. Bien. El combinado el combinado del uso de estas gotas generalmente tiene buenos resultados en el tratamiento del dolor del ojo doloroso. Y este tipo de tratamiento es el que nosotros tenemos acceso. También se pueden asociar medicamentos sistémicos, coadyuvantes para el dolor. Dentro de este grupo, de mayor a menor prioridad, tenemos los gabametinoides, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los que más se usan son los gabametinoides. Hay reportes que el uso de gabapentina a dosis de 2.400 miligramos diarios han podido reducir el dolor en el glaucoma refractario. Bien, ese sería el primer escalón. Después, en el caso de que no funciona, se pasa al segundo nivel, que sería el tratamiento mínimamente invasivo. Lo que se hace en el tratamiento mínimamente invasivo es inyectar agentes neurolíticos o neurolépticos, en el caso que lo que hacen es destruir los nervios ciliares. Bien, la inyección de clorpromazina, un poquito para atrás, la inyección de clorpromazina ha logrado disminuir el dolor, o sea, disminuye el dolor por un año en el 50% de los pacientes. Y el alcohol al 100% ha tenido un porcentaje de efectividad del 85% de los pacientes con la remisión total del dolor. Ahora sí.
Bien. Después tenemos los tratamientos invasivos, que esto obviamente es manejo de especialista, que tenés los procedimientos ciclodestructivos, eh, que es lo que hacen destruir el cuerpo ciliar. Dentro de este tenemos la citofotocoagulación láser, que esta es efectiva en el 75% de los pacientes. La ciclocrioterapia, que es el uso de calor, el uso de frío extremo para la destrucción del cuerpo ciliar. eh, También es altamente efectiva, pero tiene algunas complicaciones como la hipotonía y la atrofia ocular. Y después tenemos la cicloplastia por ultrasonido, que es un procedimiento que es menos invasivo y tiene menos complicaciones. Bien, y en el caso de que el daño y el dolor se localicen a nivel de la superficie ocular, como puede ser, o que no cicatriza, se pueden realizar procedimientos de injerto, eh, como de trasplante de membrana amniótica o de concajo conjuntival, aliviando los síntomas. Y después como último tratamiento, como última opción, sería el tratamiento ablativo, que este tratamiento obviamente es 100% resolutivo. Existen dos procedimientos, que es la evisceración, que es la extracción del contenido ocular dejando la esclerótica, y la enucleación, que es la extracción completa del globo ocular. ¿Dudas que tengan del ojo ciego doloroso antes de que pasemos a la evolución del paciente? Ah, Bien, seguimos entonces. seguimos entonces. Así podemos discutir algo. A continuación les voy a comentar sobre la evolución del usuario luego de la consulta con nosotros. Hicimos una línea de tiempo para que quede de forma más clara. Desde el periodo del 22 de abril al 21 de mayo, el paciente consultó con nosotros en varias oportunidades para hacer un cambio en el manejo del dolor, en donde lo que nos quedó evidenciado es la dificultad que tiene el paciente para adherir al tratamiento. Por ejemplo, luego de que nosotros le hayamos medicado dipirona y tramadol, también tratamos de cambiar el tratamiento a pregabalina, dado la sospecha de que el dolor sea de causa neuropática, eh, y se evidenció esto, la falta de adherencia que tiene el mismo para adherir a los nuevos tratamientos. El 21 de mayo el paciente concurrió a la consulta coordinada con oftalmólogo en el Hospital de Ojo, en donde en la misma le plantearon varias opciones de tratamiento y él mismo comunica su deseo de viscerar el ojo izquierdo, que en realidad a nosotros también nos había planteado el mismo y nos comentó que también se lo había planteado a los médicos oftalmólogos de acá de Paysandú, que los mismos no estaban de acuerdo con el mismo, pero él continuaba con su deseo de viscerar el ojo izquierdo para terminar con el dolor crónico que él mismo tenía. Dado su planteo, su deseo de viscerar el ojo izquierdo, se le solicitó una ecografía biocular previo a la cirugía. El 27 de mayo, entre todas las consultas que ha tenido con nosotros, logramos la adherencia el mismo a la pregabalina 75 miligramos día, que le habíamos indicado en abril, con una buena respuesta. El 16 de junio se realiza la ecografía modo B en Montevideo, que informa no visión luz, valoración del polo posterior, ecos vitreos móviles, tracción BT, retina colada. El 25 de junio vuelve a control de vuelta con oftalmólogo en el Hospital de Ojos, en donde se le indica cirugía a la brevedad, se le solicita consentimiento informado, en donde el mismo la médica registra en el consentimiento informado que es prioritario el paciente y se solicita para clínica interconsulta con anestesista. El paciente vuelve el 1 de julio con nosotros a consulta con médico de familia, comentándonos cuáles fueron las nuevas novedades, las nuevas conductas, y nos solicita los estudios solicitados y la interconsulta en el Hospital de Paysandú con anestesista para poder hacer la cirugía. Lo que nosotros queremos remarcar de este paciente es que a pesar de que le conseguimos la fecha con oftalmólogo en el Hospital de Ojos y se comenzó a hacer el seguimiento allá, el paciente
continuó yendo a consulta con nosotros en muchas oportunidades, simplemente por el hecho de ir a comunicarnos cuáles eran las conductas que se habían tomado para seguir el control del dolor, para cambiar el tratamiento, pero y lo más importante es que pudimos lograr un vínculo médico-paciente que el paciente no había podido llegar a hacer en todos los años previos. El paciente en realidad vive lejos de la policlínica, se traslada a pie, con dependencia con otra persona para poder caminar, y caminaba todos esos kilómetros para ir simplemente a hablar con nosotros e informarnos cómo iba con el seguimiento con el oftalmólogo, que nos pareció muy importante comunicarles eso a ustedes. Además de que a partir de que nosotros empezamos a seguirlo a él, también empezó a ir su esposa y su hijo mayor, empezaron a controlarse con nosotros, a hacerse controles en salud o consultar por diferentes motivos. Asimismo, también lo que realizamos en primer nivel de atención, recabamos los datos de los hijos y se priorizó a través de unidad de enlace una interconsulta con oftalmólogo para cada uno para poder hacer los controles correspondientes a los mismos. En la imagen lo que podemos mostrar, lo que queríamos mostrarles acá, la importancia, lo que nosotros podemos ver el resultado, que fue de los 8 años anteriores a vernos a nosotros, de 2018 a 2026, el paciente presentó más consultas en el servicio de urgencia que en policlínica. Podemos ver que tuvo 23 consultas en el servicio de urgencia y 20 consultas en el primer nivel de atención. Después, a partir de 2026, de 1 de abril de 2026 a esta semana, podemos ver que el paciente en realidad no presentó más consultas en el servicio de urgencia, sino que cada vez que precisaba algo, iba con nosotros, concurría a nosotros, y el número de consultas en realidad son 12, pero en esas 12 no es que el paciente tenía motivos de consulta, sino que simplemente se agendaba para ir a hablar con nosotros, para informarnos y contar las novedades de cómo iba el proceso. Ayer también se anotó con nosotros, pero no pudo concurrir, concurrió el hijo informándome, pero el paciente va una vez a la semana o cada 15 días, sí o sí va con nosotros a comunicarnos cómo va todo el proceso, o si no tiene las intenciones de llamarnos, nos agradece. El paciente está muy agradecido con nosotros y eso fue el logro más importante que hemos hecho. El vínculo que se generó con el paciente y con esa familia, que vamos a seguir nosotros continuando la valoración y ayudándolos. No sé, querían... No, perfecto. Natalia, muchas gracias. Acá a continuación le dejamos la bibliografía. Muchas gracias. Comentarios que tengan. Qué amable. Muy buena, felicitaciones. No. Bueno, entonces ahora abrimos el intercambio. Claro. No, no, nada, hablo después. Cedo mi lugar. A ver qué dicen. Hola, buen día. No sé si hay alguien más con la mano levantada. ¿Se escucha? Gracias. Vamos. Agustina. Bien. Buen día y felicitaciones primero que nada por el tema y por la forma de presentación del Ateneo. Y me vienen algunas reflexiones. Yo en mi formación a través de la residencia usé 2 veces o 3 el tonómetro en la consulta habitual de medicina familiar y comunitaria. No porque lo tuviera en mi bolso diario como el estetoscopio, pero bueno, me viene esa reflexión. Una en Migues, donde hacía mi tutoría, o 2 en Migues capaz, si no mal recuerdo, y era un elemento más, una herramienta más del consultorio, no que lo tuviéramos en el bolso como tenemos habitualmente el estetoscopio, pero sí una herramienta que estaba como disponible, así como el otoscopio, o bueno.
pero nunca llegué a hacer una práctica continua de esa herramienta, como incorporarla como una cosa más, pero me parece que tenemos que reflexionar en la formación de nuestra especialidad como generalistas especialistas en tal vez en el uso de esta herramienta. Y más si hay colegas de nuestra propia especialidad que lo usaron y se formaron este, con mayor frecuencia en el uso de esta herramienta, que capaz nos pueden fácilmente transmitir o bueno, pensar cómo transmitirnos esta práctica semiológica, ¿no? Porque no es más que una práctica semiológica. Y bueno, me queda como reflexión. Y después la usé alguna vez más acá en Florida con Miguel, porque bueno, él la tenía así en su bolso. No sé qué hizo con su herramienta ahora que me queda pendiente preguntarle. Porque sí hizo herencia hacia alguno de nosotros acá en el grupo de Florida de varias de sus herramientas semiológicas habituales, pero no sé qué hizo con su cronómetro, así que tengo como deber preguntárselo. Eh, y lo otro, que tampoco sé si en la consulta de evaluación de salud ocular habitual, los especialistas focales, lo tienen como una práctica habitual. La toma, como que nosotros hacemos un control de salud, la evaluación en salud ocular, el uso del tonómetro manual o electrónico. Tampoco me gustaría también poder preguntarle a los colegas focales. Este, esas dos cosas. Y después la dosis de café que ustedes dicen, uso de café elevado como riesgo, en realidad, cuánto elevado? Me queda como una duda también bien de la práctica clínica, sería el riesgo, porque bueno, ahí también es diferente si es solo el café o si otras sustancias con cafeína. Bueno, eso también sería como una pregunta más en el riesgo. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. En realidad la dosis de café no la discriminan los datos que tenemos. Eso es claramente. Gastón, Gastón. ¿Se escucha, Gastón? Ahí va. Nada, yo quería esto de que hablaban ustedes hoy de la adherencia al tratamiento, que obviamente es algo súper importante y nosotros somos como partícipes importantes en eso. Es que a veces el sistema es lo que nos lleva a que que el paciente no pueda adherir, ¿no? Nosotros recién ahora en Canelones, en Toledo, lo tenemos incluido los colirios para el tratamiento. Si no, antes el usuario tenía que ir a un oftalmólogo para que se lo repitiera. Con esto que ustedes bien nombraron, que es casi imposible conseguir fecha para un oftalmólogo. Entonces, capaz que desde la microgestión de cada zona, eso, trabajar a veces, no solo para esta patología, sino para otras, el pedir este tipo de cosas para que no, para tenerlos accesibles, que no. Capaz que no, como nos ponen a veces, no lo podemos indicar, pero por lo menos sí repetir, ¿no? Que eso le facilita al usuario. Porque como bien dijeron ustedes, camina un montón de kilómetros para ir a verlos a ustedes, para ir a otra consulta, que también aparte es difícil de conseguir, ¿no? Es como lo complejo. Y bueno, del tamizaje, como bien decían ustedes, es como casi un imposible. Entre los niños que tenemos que pedirle los controles que no los tienen en el adulto, si no tiene una patología, es como muy difícil de conseguir las fechas. Ese comentario nomás. Que capaz que es algo de eso que tendríamos que trabajar como para ver cómo lo podemos solucionar. Gracias, Gastón. Sí, totalmente de acuerdo. Acá en mi país me pasa lo mismo y tenemos las mismas dificultades de limitación. Jacqueline. Buen día. Bueno, gracias por traer este tema que creo que es una de las cosas más importantes a destacar es del Ateneo de hoy es la oportunidad que nos da para reflexionar sobre la salud ocular en general y sobre el glaucoma en particular y, compartir algunas reflexiones, ¿no? A partir de la actividad esta, ¿no? Se mencionó
ahora por Agustina, con quien compartimos la actividad en Migues, y hoy lo había mencionado algo, e insinuó Clara, como muchas cosas en la carrera de medicina, yo las aprendí en Migues durante la residencia, después de varios años de haber obtenido el título de medicina. Es, y uno se pregunta, o sea, a mí me pasó por lo menos, ¿no? Uno dice cómo un aspecto tan importante de la salud humana, uno puede tener el título de médico sin tener la formación, pero no para intervenir o resolver un glaucoma, ¿no? Para conocer qué es la patología y tener las mínimas nociones para sospecharla, pesquisarla, detectarla, todas cosas que están al alcance de cualquier médico u otro profesional de la salud, ¿no? Pero del punto de vista de la Facultad de Medicina es una gravísima omisión, que yo les estoy hablando del año 97 cuando empecé la residencia. Pero lo triste es que ya van casi 30 años y casi no se ha modificado eso. Entonces, creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión muy seria sobre las políticas de enseñanza y sobre las políticas de salud pública. Ha habido un avance muy importante, pero que requirió de una intervención drástica, con incorporación de profesionales extranjeros y con definiciones políticas del más alto nivel de gobierno para abordar otra de las patologías prevalentes como son las cataratas y en general mejorar el acceso a la atención a la salud ocular. Aprovecho a decir que el hospital especializado de ojos se llama José Martí. El Hospital San Boa es un hospital general de segundo nivel que está separado, es una unidad ejecutora separada del Hospital Especializado de Ojos desde el año 2021. Pero eh, sin duda que desde la medicina familiar y comunitaria tenemos que asumir el papel que tenemos en la salud ocular en general, en el glaucoma. El tonómetro que teníamos en Migues era absolutamente artesanal, ¿no? Que implicaba poner el paciente en decúbito horizontal, bien horizontal, ¿no? Colocar las gotas de anestesia, colocar con mucha precisión el tonómetro sobre la córnea y allí medir la tensión y realmente, más allá de la precisión que uno lograra o demás, sí que aprendimos la importancia que tenía incorporar esta dimensión de la salud y del diagnóstico. Luego les cuento simplemente dos experiencias, porque hoy ya no se mide con este tipo de tonómetros, ¿no? En Chile la pesquisa de toda la salud ocular y gran parte de la atención se realiza en el primer nivel de atención y está a cargo de equipos integrados por técnicos, no por oftalmólogos. Los oftalmólogos no están en el primer nivel, están en centros especializados y hacen sobre todo la cirugía y toda esta actividad se realiza con licenciados y técnicos en salud ocular, en oftalmología y optometría. Y en Brasil se cuenta con equipos electrónicos que son los que tienen los oftalmólogos acá en los consultorios, que nos miden la presión ocular, Agustina, pero ya no con ese tonómetro, ¿no? Y con ese aparato electrónico ya sacan todos los datos. Y Brasil los tiene en los consultorios de medicina familiar, en el sistema de salud de Brasil. Los médicos de familia tienen condiciones para realizar esta pesquisa, que frente a la patología, a la alteración, derivan, pero permite un acceso mucho mayor que el que tenemos nosotros. Bueno, entonces creo que sí vale la pena que pensemos en esto y que pensemos en formas de mejorar nuestras competencias actuales para, en la medida de los recursos que tenemos y la organización actual que tenemos, podamos ofrecer mejor acceso a nuestros pacientes y también trabajar para que en el sistema de salud se mejore la accesibilidad y
y en nuestra facultad la integralidad en la formación. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Jocelyn, ahora Jocelyn y después Clara. Bueno, antes que nada, decirles que me encantó el Ateneo, más que nada a destacar la capacidad de síntesis y ¿no? Hacerlo como bien concretito y dirigido a los objetivos que se habían trazado. Eh, nada, esto es de vieja nomás. Em, Ustedes traen como una de las cosas más importantes em, lo que ustedes llamaron como la adherencia de repente a la relación terapéutica, ¿no? Este, y aparte señalan esta frecuencia alta que tiene, donde la persona va y les va contando como las novedades. Y ustedes traían también muy bien el tema de que esto era una oportunidad para hacer una intervención a nivel de la familia también, no solamente quedarse con con el paciente índice, digamos. Este, nada, hacerles una apreciación. O sea, estamos en este momento y está bien que ustedes, me parece que está bueno que estén disfrutando de este logro, de que el paciente vaya, de que los reconozca, de que lo sienta como el equipo que lo está apoyando, pero digo, también está todo en su justa medida, ¿no? Porque por ahí las características personales que tiene esta persona y las características de esta familia muchas veces genera una hiperdemanda que por ahí no es tampoco lo más adecuado. Entonces, capaz que hasta ahora viene en esta frecuencia, capaz que después hay que ir como evaluando cuál es la distancia óptima, la frecuencia óptima con este usuario y con su familia. Eso nada más, porque a veces a uno le viene como la cuestión de, ay, qué divino, logramos esto, y generamos una demanda al final que no tiene como mayor, no redunda en realidad en una mejoría de nada, sino posiblemente tenga tantas carencias esta familia que se convierta también en como eh, nada, una necesidad de asistir para sentirse escuchado, atendido y todo lo demás. Y bueno, capaz que habría que tenerlo presente. No digo cortar los víveres, no es eso, pero tenerlo presente para regular, nada más. Muchas gracias. Clara. Bueno, felicitaciones. Voy a redundar porque me parece importante marcar. Excelente actividad de formación, aprendimos todos. Nos llamaron la atención de cosas que vemos con frecuencia, que a veces no las tenemos tan presentes, y muy bien presentado en tiempos, concreto, claro, me encantó. Así que felicitaciones. Y bueno, remarco lo que trajo Agustina y Jacqueline, que yo pretendí ser un poquito provocadora en eso. El torómetro sale, el lindo, el que te usan ahora, los oftalmólogos, sale $100 más o menos, lo mismo que sale menos que un estetoscopio. Pero bueno, creo que tenemos la posibilidad de trabajar para que eso no sea una responsabilidad nuestra, eso es una responsabilidad del sistema de salud, así como hay un aparato de presión en los consultorios para tomar la presión arterial, sería una herramienta más. Y lo traigo porque los resultados están a la vista. Podemos compartir las listas de espera de oftalmología que cada vez son mayores. Entonces, todo es, como decía hoy Lucía, una utopía cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí, claro, ustedes dirán, con todo lo que tenemos que hacer también esto. Bueno, pero se pasa que se precisan muchos médicos de familia. Cuando hablamos de la importancia de la especialidad, no es un romanticismo, en realidad hay evidencia de que cuando la especialidad está presente con la relación médicos, usuarios, hay evidencia suficiente de que mejoran, la mejora es sustantiva en los indicadores. Entonces, bueno, es como un llamado a los más jóvenes, que siempre tengo la esperanza puesta ahí,
Es como uno se enamora cada vez más de la especialidad. Tenemos toda la potestad para trabajar, para resolver. Entonces, y esto no es un romanticismo, hay evidencia de esto. O sea, desde la capacidad de mejorar la adherencia, la comunicación, o sea, en todos los desafíos frente a este paciente, esto tiene que resolverse en el primer nivel de atención. Y la salud visual no es de los oftalmólogos. Eso, cada vez tenemos que empoderarnos más en esto. Y nada, no me quiero extender más, pero me encantó esta actividad y me parece que da para pensar mucho y para quienes se están formando, em, se copen con esto y apunten a más. Felicitaciones. Muchas gracias, Clara. Les dejo a continuación, Diana, con sus aportes. ¿Tienen más comentarios? Aportes. Bueno, buenos días a todos y a todas. 5 puntitos me anoté. En primer lugar, es felicitar a este equipo precioso, el Ateneo, de la organización, de la actualización del tema, la revisión bibliográfica, impecable, el manejo de los tiempos, la elección del tema, sumamente pertinente. También destacar la participación de los compañeros en la sala de Zoom. No siempre, cada vez que hacemos un grupo, fluye el intercambio, y hoy se ve que el tema, no sé si... Diana, no podemos escucharte. A ver, ahora, ahí. Excelente. ¿Sí? Entonces empiezo de vuelta. Empiezo de vuelta. Le iba a hacer un chiste a Clarita de que habló de enamorarse y habló del romanticismo. Está como en una etapa particular, Clarita, no sé qué está sucediendo, pero bienvenidos. Bueno, pasado el chiste, felicitar a los compañeros que prepararon este Ateneo por la elección del tema, por la pertinencia del tema, por la actualización que hicieron, por ponerlo sobre la mesa. Por el tiempo ajustado en el que lo manejaron también, realmente felicitaciones. Y también destacar la participación de los compañeros en sala. Lo que les decía es de que no siempre, cada vez que hacemos subdivisiones en grupos y después hacemos puesta en común, la participación fluye, y en este caso hubo una muy linda participación, porque el tema aportaba, además de que sabíamos de que se trataba de glaucoma, de un paciente que ponía sobre la mesa un aspecto que es muy característico de nuestra práctica cotidiana, que es el manejo de la incertidumbre. Y voy a tomar una frase que la repitió como 3 veces Sofía Bergeret cuando recién empezó al Ateneo, que decía: bueno, nos parecía esto, pero tampoco nos parecía, y era esto, pero tampoco nos parecía, y era esto, pero tampoco nos parecía. Y ese ejercicio de tratar de manejar la incertidumbre, actuar en función de eso, racionalizar los recursos que tenemos para ver de qué manera vamos llegando al diagnóstico final, es una práctica propia de la medicina familiar y comunitaria que se tiene que trabajar con mucha seriedad y también con mucho bagaje académico, y me parece que en este caso hubo todo eso, hubo un tratar de dilucidar de qué se trataba la cefalea, si se vinculaba o no se vinculaba con el motivo de consulta, si se vinculaba o no estrictamente al glaucoma, si correspondía o no la tomografía, qué nos aportaba y qué no. Entonces, no solamente es el tema puntual, sino en el contexto en que este motivo de consulta llegó a la policlínica, que es a través de más de un síntoma y de un manejo de la incertidumbre bien interesante. Lo otro que quiero destacar y que tiene que ver con el usuario también, es que ustedes vienen a plantear un usuario de 41 años que está atravesando por una etapa de su ciclo vital individual fermental, en donde lo esperado es que trabaje, ¿verdad? Que tenga una actividad laboral importante. Sin embargo, tiene una patología que le da un gran déficit visual y una gran discapacidad, además, porque él tiene o depende de otras personas, no tiene autonomía para su manejo cotidiano, y a eso se le suma un paciente que ustedes dicen, bueno, tiene un consumo problemático, ¿no? Sí. De alcohol y otras cuestiones más, y eso se inserta en un usuario que además tiene dificultades para adherir a la terapéutica. Y tal vez todo tiene que ver con todo en esto de la visión sistémica y familiar de las personas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la adherencia terapéutica, ese comportamiento a partir del cual las personas comparten las indicaciones y las cumplen, las indicaciones realizadas por un equipo de salud, hablamos de un concepto que es multidimensional, siempre, que depende de algunas cuestiones de las personas, entre ellas, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo,
que habla de dimensiones familiares, entre ellas el acompañamiento de las personas para que puedan hacer una adherencia terapéutica, y que hablan de cuestiones del sistema, que tienen que ver con la accesibilidad a los servicios de salud, tener un médico de referencia, poder acceder a los medicamentos, etcétera. Y en este usuario, si lo hubieran abordado por adherencia terapéutica, por ejemplo, y esta multifactorialidad que define la adherencia terapéutica, entonces también el abordaje hubiera sido más que pertinente. Igual es tan y más igual de pertinente e importante que basándose en estos aspectos es que van a hacer el seguimiento del usuario. No solamente de los aspectos familiares, de detectar precozmente el glaucoma en sus hijos, etcétera, etcétera, sino de poder abordar todos estos aspectos que de alguna manera empezaron ya a tener sus frutos. Este punto que traía Josely, que es importante, sí, comparto, prestar atención, yo le daría otra vuelta. Yo creo que este usuario encontró por primera vez un interés a personas que están queriendo darle una solución a un problema importantísimo que es vivir con dolor, y que por lo tanto ahora está necesitando caminar esos kilómetros que camina al frío, porque si prestan atención fue durante los meses de invierno, para llegar a su médico de referencia. Y esto tiene que ver con la consolidación de la relación médico-paciente, y eso es fundamental, prioritario, en lo que tiene que ver con la adherencia terapéutica. No es el único aspecto. A este usuario hay que indagarle sus trastornos en el estado de ánimo, hay que indagar el acompañamiento que pueda hacer la familia, la organización familiar para un paciente con discapacidad, etcétera. Hay otro montón de cosas para abordar en este ámbito, pero establecer un vínculo médico-paciente terapéutico como el que establecieron ustedes es el paso primordial y primero, y ya lo lograron. Entonces, en ese sentido, tienen la oportunidad de seguir trabajando con él y con su familia, porque lo que vendrá después será tan o más desafiante que lo que están viviendo ahora, y van a tener que seguirlo adelante, no solos, en equipo, porque seguramente acá vayan a precisar de otros integrantes del equipo de salud para terminar de abordar finalmente o para seguir acompañando a este paciente. Así que por acá van mis aportes, los vuelvo a felicitar, es horrible hablar, los tengo atrás, pero hablo para adelante, porque si no, no me escuchan, y agradecerles a todos la participación, realmente precioso ha tenido. Muchas gracias, chiquilines. Un aplauso. Bueno, ahora prendan las camaritas, no se vayan todavía, que vamos a sacar la foto acá, si salen, ustedes están en un televisor ahí, no se vayan todavía, y nos vemos en los grupos de trabajo en un momentito. No se vayan que vamos sacando más fotos. Con la otra tanda. Otra tanda de fotos, chiquilines, prendan todas las cámaras. Pronto, muchas gracias, chiquilines, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias a ustedes. Gracias, chao.